Muy buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a esta mesa redonda que tiene como título Gestión de la infraestructura urbana para una movilidad más segura y eficiente. Hoy vamos a hablar de un tema clave, el papel de la innovación y las soluciones tecnológicas en el desarrollo de las ciudades, la movilidad y la gestión eficiente de los recursos urbanos. El objetivo de esta sesión es compartir visiones, intercambiar experiencias y abrir un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades que tenemos por delante y el camino hacia ciudades más sostenibles, inteligentes y sobre todo centradas en las personas. La idea es muy sencilla. Yo plantearé varias preguntas y a partir de ahí los ponentes nos compartirán su visión, experiencia y reflexiones. No se trata de respuestas cerradas, sino de abrir debate y compartir ideas que nos inspiren a todos. Hoy nos acompañan tres ponentes de primer nivel, a quien quiero agradecerles de antemano su presencia. En primer lugar tenemos a Antonio Quirós, director general de innovación del Ayuntamiento de Málaga. Hola. Hola, Pablo. Buenas. A Daniel González, director general del Smart City Cluster. ¿Qué tal? Muy buenas. Y por último, Arturo Castelló, subdirector de Valencia Innovation Capital. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con las preguntas. Os voy a lanzar la primera y podéis empezar a desarrollar. Me gustaría plantear, para empezar, una cuestión general. Desde vuestra experiencia, ¿cuál creéis que son los principales retos y oportunidades que enfrentan nuestras ciudades para lograr una movilidad más segura y eficiente? ¿Puedes empezar tú, Antonio, por ejemplo? Vale, hombre, gracias por invitarnos a estar en esta mesa. No soy un experto en movilidad, probablemente no sea un experto en nada. Tú has dicho ponente de primer nivel, bueno, tú verás. Luego ya veremos cuando acabemos si nos tiran tomate o no. Es una cuestión de movilidad, pero no es una cuestión de movilidad, es una cuestión de desarrollo endógeno de las ciudades, porque evidentemente esto en interior no pasa. Estamos hablando de estos problemas, si es que son problemas, estas cuestiones están pasando en los núcleos de población que están creciendo, que suelen ser las capitales más importantes de cada territorio, ¿no? Las ciudades crecen en personas, pero no crecen en vivienda, y eso no lleva. Evidentemente, si sube el precio de vivienda, la oferta sobre la demanda. Cada vez, al haber más personas, hay más desplazamientos, y los elementos de desplazamiento, el transporte, cada vez es más complejo también. Es decir, hace muy poco o era gasolina o diésel, y con suerte ibas andando, y en el siglo XXI, gasolina, diésel, GLP, eléctrico, patinete, bicicleta, y no ponemos de tracción animal porque cuesta mucho trabajo y se cabrean los animalistas, pero si no, probablemente también. Todo eso nos lleva a otro de los retos. Es un problema de seguridad vial, evidentemente, la convivencia, porque esto es algo que no había pasado antes, de una variedad muy importante de distintos elementos de transporte. Todo esto nos lleva, parte de esto evidentemente contaminan, o todo, pues unos contaminan por emisiones, otros contaminan por baterías, ¿vale? Que ya hoy no se entiende el desarrollo de una ciudad y la movilidad tampoco, sin tener en cuenta la sostenibilidad y los objetivos del milenio. Pero no porque sí, sino porque realmente el ciudadano está demandando una ciudad sostenible. Si no se demandara, bueno, habría que planteárselo, pero esa es la realidad. Y luego, sobre todo esto, hay un problema de gobernanza, porque aquí interviene lo público y lo privado, las mercancías también son importantes, intervienen distintas administraciones públicas y no estamos adoptando probablemente una única receta para la solución de un único problema, que se refleja mucho más en las ciudades, pero que realmente tiene mucho que ver con un ambiente interurbano o de metrópolis que solo de un centro de una ciudad. Y luego también todas las medidas que se están tomando requiere también, es otro reto, que el ciudadano, todos los ciudadanos las vayan entrando. Y luego otro de los retos, y ayer lo volvimos a ver y lo vamos volviendo, es que todo lo que está pasando últimamente afecta directamente no solo a la ciudad y concretamente a la movilidad. Si hay un apagón, los Tesla no funcionan, los trenes no funcionan. Si hay una dana, los coches se hunden y se lo llevan
y luego los servicios que tienen que trabajar en entornos de crisis necesitan también tener, y esto nos llevará luego probablemente a respuesta de la siguiente pregunta, cómo se tienen que mover y cuál es la prioridad, cuál es el slicing de la movilidad para que los servicios de emergencia actúen como tienen que actuar. Porque si la ciudad se colapsa, los servicios de emergencia no van a poder actuar. Perfecto, muy interesante. Podemos continuar contigo, Daniel. Bueno, pues yo creo que la movilidad es una cuestión de ser definida también como la percepción de la movilidad por parte del vecino, y eso en cada realidad local es diferente. Si uno piensa en el Madrid de hace 50 años, pues también estaba atascado. Quiero decir, Madrid lleva atascado toda la vida. Entonces es cuestión de tamaño, es cuestión de evolución, es cuestión de alternativas. Este fin de semana creo que leía un artículo que decía que la red de transporte público de Madrid está pensada para la mitad de los pasajeros que tienen ahora y que no se puede entrar en determinados trenes en determinada hora. Yo hace ya unos cuantos años, mi primer trabajo fue en Madrid, y mi primera experiencia en Madrid fue montarme en la línea 10 para llegar hasta Nuevos Ministerios, que estaba en mi oficina, y el portátil me lo pilló a la puerta del metro porque no pude entrar yo entero en el vagón, ¿no? Entonces, y eso hace ya 25 años. Los problemas de movilidad son siempre relativos a la percepción de la movilidad que se tenga. También hablamos mucho en lo que se llama las provincias de que tenemos la costumbre de que queremos aparcar en la puerta. Somos capaces de estar 5 minutos dando vueltas en el centro comercial para encontrar el sitio al lado de la escalera, y hay otros sitios donde a lo mejor están acostumbrados ya a otras cosas y les vale con aparcar en el -3 en la esquina, porque saben que van a tardar menos que dando vueltas para intentar buscar el sitio ideal. Al final, la movilidad es una cosa que se gestiona con recursos públicos, y los recursos públicos, al menos en Europa, son una cosa limitada, y la administración pública tiene que poner la raya en un sitio a partir de la cual ya no puede invertir más recursos. Entonces hay que gestionar siempre estando al borde del colapso, o por dentro o por fuera, ¿no?, de la línea del colapso. Entonces, cuando ya está uno por fuera de la línea del colapso, pues sigue creciendo para intentar reducirlo, pero no vas a sobreinvertir en unas infraestructuras grotescamente sobredimensionadas, porque tampoco tiene un gran sentido, ¿no? Entonces, esa percepción de la movilidad con la que tiene que jugar el ciudadano también viene de hasta dónde el ciudadano identifica la línea del confort o de lo que considera soportable, hasta qué punto no está dispuesto, hasta qué punto uno prefiere coger su coche en la puerta y dejarlo en la puerta del destino, o hasta qué punto dice uno, mire, por aquí no estoy dispuesto a pasar, prefiero esta otra alternativa que consista en tomar un bus, luego un tren de cercanías y luego en destino otra cosa. Al final son todo grados. Y luego también tiene que ver con el hecho de regular el uso que el ciudadano hace de la infraestructura por la vía de la dotación. Es decir, si hubiera más juzgados, si hubiera más hospitales, si hubiera brutalmente más, imaginemos que, como si estuviéramos en un videojuego, a uno de esos verticales se le dota de presupuesto infinito. Pues a lo mejor resulta que se haría un uso menos eficiente y más gratuito o prescindible de ese tipo de cosas, y es al revés, el mismo ciudadano el que acaba regulando hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer el uso de las infraestructuras de movilidad. Y creo que con esto podemos dejar un poco sentadas las bases de la continuación de la discusión. Perfecto, pues si nos quieres dar también tu punto de vista, Arturo. Poco más que añadir, porque lo habéis comentado desde muchas perspectivas. Me gustaría resaltar que la movilidad es un aspecto muy importante, por lo que habéis dicho, la transversalidad, ¿no? Porque afecta no solo a la propia movilidad de la ciudadanía, sino a la logística del negocio, a la seguridad, a la distribución de la riqueza, y luego además es muy sensible a la voluntad política, porque puede generar mucho malestar o mucha satisfacción, y hay que estar muy encima, ¿no? Dicho esto y dando la importancia que le damos, también comparto que no se puede buscar una solución que valga para todos, ¿no? Están las megaurbes, están las capitales, están las provincias,
y no podemos buscar un café para todos que sirva, ¿no? Desde la teoría hay varias tendencias que ya se ven como importantes a tener en cuenta. La primera la has comentado tú, Antonio, que es cómo articulamos la convivencia de diferentes tipos de movilidad, que cada vez van surgiendo más. Hace poco me subí en un robotaxi famoso en Waymo, ¿no? ¿Cómo vamos a ver si podemos en España, en las ciudades de aquí, empezar también a integrar ese tipo de movilidad nueva desde el punto de vista de la regulación y desde el punto de vista de la convivencia con otras, ¿no? Otro punto sería la seguridad, de cómo esas nuevas movilidades que conviven generan o no seguridad. Otro punto sería el impacto climático que tiene, ¿no? Y otro punto que para mí es el más importante es la voluntad política de decidir a quién queremos tener en cuenta o a quién queremos contentar. Si intentamos desde lo político contentar a todos, al final lo que tenemos es un sistema que genera disfunciones, ¿no? Y hay que hacer una apuesta política de buscamos un modelo de movilidad que sirve para los próximos 5 años porque contenta a las voluntades de la ciudadanía de hoy, o empezamos a pensar en sistemas de movilidad que a 5, 10, 20 años van a generar un sistema que se adapte al crecimiento de las ciudades. Para mí eso es lo crítico, más allá de las tendencias y las soluciones, y creo que cada ciudad tiene que hacer una apuesta valiente de por qué modelo de movilidad y de ciudad apuesta, ¿no? Y no es fácil. Pues muy interesante, hemos escuchado diferentes puntos de vista que muestran la complejidad y al mismo tiempo las oportunidades que tienen las ciudades de hoy en día. Y vamos a pasar al segundo bloque. Y la innovación y las nuevas tecnologías están transformando la forma en la que entendemos la movilidad, como ya habéis comentado. ¿Qué papel juegan la digitalización en análisis de datos y los sistemas inteligentes en la gestión de la movilidad y en la mejora de la seguridad urbana? Si quieres podemos empezar ahora contigo. ¿O por ahí? Sí, yo mismo. Sí. Venga. Dale. Pues, a ver, hay una frase que se puede utilizar en muchos contextos y que es: esto es un problema de gestión de la innovación, que aplica para más cosas de las que parece. Y me explico por qué digo esto. La administración muchas veces tiene que anticiparse a las situaciones que va a tener en el futuro, pero también tiene que tomar datos y responder, y tiene, por su propia naturaleza, unos tiempos y unas dinámicas de respuesta, y son unos tiempos que a veces son distintos de los tiempos de los ciclos de la innovación. Existen múltiples tipos de innovación, las innovaciones incrementales, y luego hay otra cosa que es la innovación disruptiva, y hay innovaciones incrementales que son tan rápidas que le pueden parecer disruptivas a la propia administración pública. Nos estamos encontrando con que para sistemas de control de tráfico, gemelos digitales, optimización de rutas, uso, obtención de información para la toma de decisiones, llevamos madurando una serie de años, pero la generación, planificación y construcción de infraestructuras es una cosa que requiere de mucho más tiempo. Por ejemplo, el famoso caso del enlace norte del aeropuerto de Málaga, que se lleva hablando de él pues 15, 20 años ya, sin temor a equivocarme, nos habla de que una cosa es la planificación o la ideación y otra cosa es la ejecución y la puesta en servicio, y qué mundo te encuentras cuando entra en servicio una infraestructura que se planificó hace 15 años. Y nadie ha hecho mal su trabajo. Todo el mundo ha hecho lo que estaba en su mano en el ámbito de su competencia. Pero luego hay otra cuestión, que es cómo entra a llevarse por delante muchas de estas cosas la entrada de una innovación disruptiva. Cómo, por ejemplo, puede afectar el tener una infraestructura de recarga que está planificada pues para unos tiempos de recarga que no permiten esperarlo como el llenar un depósito de gasolina, que el tiempo es equivalente a cero, es decir, no consideramos que sea un periodo, o sea, uno no puede sacar el portátil y ponerse a trabajar mientras se llena el depósito de gasolina, pero sí mientras se recarga un coche. ¿Qué pasa si aparece una tecnología que permite recargar la batería de un coche de un solo chispazo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, futurista, y que de repente eso cambia las cosas? O, por ejemplo, como se ha puesto aquí encima de la mesa, ¿qué pasa cuando
la conducción autónoma sea lo suficientemente segura y asumible como para que no se justifique ya prácticamente el hecho de que tengamos que conducir nosotros un coche con nuestras propias manos y nuestra condición humana de propenso a errores, sobre todo por el coste elevadísimo en vidas humanas que eso tiene. El día en el que se demuestre que la adopción masiva de la conducción autónoma va a salvar del orden de 5.000 vidas al año en un país o 500.000 vidas al año en el mundo, eso da entrada a nuevos modelos de negocio que pueden replantear totalmente unos efectos de segundo orden en muchas cosas, como por ejemplo la planificación y el uso de las infraestructuras. ¿Quién sabe si el día de mañana los parkings subterráneos, donde ya no van a dormir nuestros coches porque ya puede que dejen de ser nuestros porque no nos compense tener coche propio, sino que lo que uno hace es decir kit te necesito y en 5 minutos tiene un coche equivalente al suyo en la puerta, y no estoy diciendo nada que sea terriblemente futurista, sino que es perfectamente posible, pues a lo mejor los parkings dentro de 15 o 20 años resulta que son huertos de estos LED subterráneos para crear lechugas y tenemos un nuevo modelo de horticultura de kilómetro cero, ¿no? Ese tipo de cosas no podemos prever el futuro, pero sí tenemos que abrir la mente a atender que puede haber factores de innovación disruptiva, y con esto explico lo que yo quería decir, que nos trastoquen planes de cientos de millones de euros que estamos teniendo, digamos, en un business as usual de como hemos visto el marco de inversiones públicas hasta ahora. Muy bien. Pues muchas gracias, Daniel. Si quieres, Arturo, puedes darnos tu visión del tema. De la importancia de los datos y la tecnología de la movilidad. Así como en la primera parte de la discusión habíamos planteado que depende mucho, hay mucho debate, hay muchas opciones diferentes, depende mucho de la voluntad política. Yo creo que en esta parte no hay debate desde mi punto de vista, y sí o sí todas las ciudades tienen que apostar por la tecnologización y la digitalización del sistema de movilidad, ¿no? Por dos motivos. Una, porque va a contribuir a mejorar el propio sistema de la movilidad, y el segundo es porque, por su transversalidad, digitalizar y alimentar los datos de la Smart City con todo lo que te puede generar el sistema de movilidad te va a dar mucha información útil respecto a otros ámbitos como pueda ser salud medioambiental y un montón de aspectos de la ciudad que la movilidad sirve, ¿no?, de testigo y de chivato de lo que está pasando en muchos sitios. Por tanto, creo que ahí no debería haber debate, y tomando un poco esa dualidad entre innovación disruptiva e innovación incremental, se puede plantear un escenario donde una ciudad apuesta por la innovación incremental en cuanto a soluciones innovadoras de movilidad, porque es verdad que cualquier incorporación de algo muy disruptivo puede generar más problemas que ventajas, como es el caso de los robotaxis, ¿no?, que creo que ya se está diciendo que está demostrado que ahorra vidas, pero habrá que ver luego eso cómo lo implantamos. Y en cambio ser muy disruptivos a la hora de decidir conectar todos los sistemas de movilidad a la plataforma de ciudad inteligente, porque eso nos va a permitir luego tomar decisiones en cuanto a posibles soluciones disruptivas en la movilidad. Entonces creo que es una oportunidad, una necesidad, y nosotros, por ejemplo, en Valencia estamos apostando por hacer un esfuerzo considerable en conectarlo todo a la Smart City. Cuando digo todo, digo incluso aquellas soluciones de movilidad que no son digitales, como el ciclismo o los propios peatones. ¿Cómo podemos medir bien esos sistemas y cómo interactúan con el resto de sistemas? Y por último, Antonio. El vehículo autónomo está claro que ahorra vida, al menos la del chofer. El 100%. De los casos que ha habido un accidente, el chofer no se ha matado. Eso es así, pero bueno, podemos llegar a una estadística. No, al final no habrá recetas mágicas a corto plazo, o sí, pero está claro que prácticamente en la vida la tecnología ayuda a eficientar cualquier vertical en una ciudad, cualquier sector o cualquier cosa. Como decía Daniel, ¿qué van a ser las soluciones de parking, o qué van a ser las soluciones de car sharing? Es más una cuestión de marketing. Es que cuando tú no sabes a qué te dedicas es cuando empiezan a aparecer los problemas. Tú es que tienes que dar soluciones de movilidad general.
Y no puedes tener la miopía de decir, no, es que yo soy un parking. No, tú debes de ser una solución de movilidad a largo plazo y un día eres parking de coche, otro día eres un parking con carga de vehículo eléctrico. Al día siguiente serás de bicicleta, al día siguiente serás de coches voladores o de lo que sea. Evidentemente, iremos eficientando con tecnología probablemente todos los sectores. Digitalización y datos, gestión en tiempo real y predictiva de la movilidad urbana, sistemas inteligentes, semáforos adaptativos, sensores IoT, control dinámico del tráfico. Por supuesto, y faltaría más, que no lo hemos nombrado todavía, la inteligencia artificial, por Dios, tiene que estar, la inteligencia artificial va a funcionar, seguro. Y además no se muere en caso de accidente tampoco. Seguimos salvando vidas con la tecnología. La tecnología es que es la hostia. Y la intermodalidad. Es que si al final los datos no los compartimos, los conectamos, los gestionamos, tal. Y luego, pues sí que hay que seguir trabajando en innovación. A ver, lo mío es innovación. Pues sí que hay que seguir trabajando en innovación y las ciudades, pues a la fuerza tenemos que convertirnos en pilotos de pruebas, sandbox, como que le vamos a llamar, para seguir probando, para conseguir que esas innovaciones sean disruptivas e incrementales. Para soportar lo que estoy diciendo desde el punto de vista de Málaga, que lo repasaba esta mañana, pero no me lo sé de memoria, con respecto a datos, pues estamos trabajando en un espacio de datos ya, un proyecto EDIN con la Federación Española de Municipios de Provincia. De los 3 casos que lleva uno es movilidad inteligente. Ese con respecto a compartición de datos y economía del dato. Con respecto a sensorización, tenemos el proyecto Centesimal, que tiene 20 y tantos casos de uso, de los cuales, entre otros, localización, puntos de carga de vehículo eléctrico y plazas de aparcamiento, monitorización de vehículos en terminales de transporte, vialia, aeropuertos, etcétera, etcétera. Regulación del tráfico en torno a grandes eventos, información de horarios en la salida de transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego combinado con otra serie de casos de uso, porque nos van a dando una información intermodal. Ya tenemos espacio de datos, plataforma y sensorización, IoT, plataforma inteligente, metido a través del turismo, que también es interesante, lo que es la plataforma inteligente de destino, planificador de ruta, cámaras de seguridad, simulaciones, asistentes inteligentes de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, todo esto, metidos todos los datos, porque no lo hemos dicho, en lo que es la predicción, porque todo esto ¿para qué vale? Para intentar simular y sacar, para que no nos pille el toro, para ser capaces de predecir dónde vamos a estar esos 5 años, esos 10 tal, gemelizar todo esto y empezar a simular y ver qué pasa para que los choques se produzcan en el gemelo y no en la calle. Que se muere el conductor autónomo, no nos importa. Además, la IA nos dirá que no nos importa, eso es seguro. Perfecto. Pues muchas gracias, y se han planteado unas ideas muy interesantes sobre cómo la innovación tecnológica nos ayuda a avanzar hacia ciudades cada vez más inteligentes. Y por último, el último bloque que vamos a tratar hoy creo que es uno de los más interesantes o que más le puede interesar de cara a los ciudadanos. Y es que en un contexto que cada vez se recopilan más datos para gestionar la movilidad urbana, ¿cómo creéis que deben abordarse aspectos como la protección de datos y la seguridad de la información para garantizar la confianza de la ciudadanía? Si quieres ahora comenzar tú, Arturo. Pues, a ver, por un lado, cumpliendo estrictamente la ley y asegurándonos de que aquellos con los que trabajamos desde la ciudad entienden realmente la necesidad de cumplir toda la regulación para que podamos trabajar juntos, ¿no? Y en la medida en que vamos a digitalizar sistemas de cámaras, por ejemplo, es muy sensible el uso que hacemos de los datos y hay que cumplir la ley. Al mismo tiempo hay que concienciar a la ciudadanía de que ese tratamiento de datos, cumpliendo la ley, y esa captación de datos que luego anonimizamos y gestionamos de la manera que toca, va a ser útil para mejorar su calidad de vida y su seguridad, ¿no? Entonces, eso también es una labor divulgativa que no solo tenemos que trabajar con los proveedores de tecnología para asegurarnos de que cumplimos toda la regulación, sino que la ciudadanía tiene que entender que para hacer tortillas hay que romper huevos y que tenemos que entendernos todos y cumplir. Y hay que ser transparentes en qué datos estamos gestionando y cómo los vamos a gestionar. Y yo creo que ahora la clave, y en estos últimos días se hace más manifiesto, es el gran problema de la ciberseguridad. Y esto complica todavía más todo esto que estamos hablando, no solo porque se pueda romper el servicio, caso de apagón, que no fue ciberseguridad, a lo mejor sí,
sino sobre todo porque esos datos a los que accedemos para poder mejorar las soluciones de movilidad pueden ser comprometidos y generar un problema para la ciudadanía. En la medida en que digitalicemos más y más nuestros servicios, los requisitos de ciberseguridad van a ser más y más complejos y hay que entender que las inversiones tienen que ir de la mano y equilibradas porque estamos cada vez más expuestos, ¿no? Vale, perfecto. Si quieres continuar tú, Antonio. Poco más realmente que añadir a este respecto, porque esto es muy concreto. Hay que cumplir la ley y si acaso el tema de ciberseguridad, yo creo que cualquier infraestructura de ciudad es crítica, pero el tráfico más, bastaría con que todos los semáforos se pusieran en verde a la vez y entonces el problema sería brutal. Entonces eso es y tiene mucho que ver con algo con todo lo que he contado antes también de plataformas. O sea, la ciberseguridad no está solo en la infraestructura, está en cualquier sensor que esté conectado a redes de datos o redes de información. Pero sobre todo esto, sí tenemos que hacer un ejercicio desde las ciudades, pero yo creo que de todo el mundo, es de confianza. O sea, nos preocupa muchísimo que no haya fugas de datos. Nos preocupa muchísimo que los datos estén protegidos. Y eso hará también que el ciudadano al final confíe un poco más en darnos la información que tiene. También es cierto que el ciudadano debe de empezar también, empezando por mí, que también soy ciudadano, a tomar conciencia. Estamos poniendo, volvemos a la IA, nuestra información en todo y cada uno de las herramientas que no se han construido ciberseguras. Probablemente de las herramientas que tengan más brechas de seguridad sean las herramientas, los desarrollos, porque no se pensaron para eso, de inteligencia artificial, y ahí estamos poniendo permanentemente datos. Bueno, no nos quejemos. De todas las maneras, al dato lo estamos quitándole toda la carga probablemente que tiene alrededor, y el dato no deja de ser información, y lo que hay que tener muy claro es que sin información pues probablemente nada de lo que hemos estado hablando aquí en la mesa hasta ahora funciona. Entonces hay que poner en la balanza un equilibrio entre cuanta más información, mejor podemos hacer los distintos desarrollos tecnológicos, que es lo que va de esto. Y luego, que no es solo protección de datos, porque podemos proteger los datos que tenemos, que no ha salido todavía. La cuestión es que tengamos los datos, no del ciudadano común, pero sobre todo de las empresas. Y aquí yo siempre reivindico esto. Los datos de la ciudad son de las ciudades, por más que lo opere una contrata o una subcontrata, y tienen la obligación de no hacer los rehenes y luego además intentar cobrarnos por nuestros datos. Dice, pues me tienes que hacer una API, pues la integración. Y la única forma de que todo el mundo pueda tener los datos es que lo tenga la administración pública, que es un operador neutro de los datos, que podremos ponerlo a disposición de las distintas empresas y a disposición del ciudadano, que podremos equivocarnos, tal, pero que sí que es verdad que no tenemos una vocación comercial como pueda tener la propia empresa que tenga los datos. Y también diferenciar lo que es tener realmente los datos o disponer de información. Muchas veces las empresas dicen, no, si va a disponer de toda la información, y digo, que no, que quiero mis datos, y quiero mis datos en un entorno donde yo los pueda controlar, porque además me hago responsable vía ciudadano. Ajá. Perfecto, pues por último. A ver, me preocupa especialmente no solamente la educación o la concienciación del público, como Antonio ha referido un poco, esa cesión voluntaria de los datos y la ciberseguridad y la inversión en ciberseguridad, porque en el fondo estamos hablando de la resiliencia de una ciudad en términos de cómo respondes a cuando se te cae el funcionamiento, digamos, ideal o normal de un día normal en el que todo va más o menos como tenga que ir. Una huelga de taxis o de autobuses o de basuras te colapsa la ciudad más o menos igual que te la colapsa una dana.
¿no? Al final la gente no se puede mover y eso causa una disrupción. Y los semáforos en verde todos, y tienen todos distintos orígenes, pero al final es lo mismo. Y la ciberseguridad es una, y una verdad inmanente también es que la delincuencia va por delante de la defensa de la delincuencia, ¿no? Entonces es una carrera que no termina nunca, y que es verdad que al conectar todas más facetas de nuestras vidas estamos haciéndolas más potentes, pero también más vulnerables a cambio, ¿no? Entonces, cuando nosotros cedemos nuestra información, pues también tenemos que ser conscientes de lo que estamos cediendo, y también tenemos que ser conscientes de que la información que cedemos caduca muy rápido. Es decir, un histórico tiene un valor acumulado mucho menor que un dato fresco o reciente, que puede ser mucho más propenso a cumplir lo que alguien busca de utilizar ese dato, por aquello de que está mucho más vigente que otro que ya no tenga tanto histórico. Por lo tanto, esa inversión en concienciación sobre la ciberseguridad al final depende también de lo que recibamos a cambio, ¿no? Siempre hemos dicho que para muchos abuelos meterse en el WhatsApp, que es una cosa que no se habían planteado en su vida, se metieron el día que apareció una foto de su nieto en el móvil, y entonces aquello estaba ya vendido, ya aquello no tenía vuelta atrás, ¿no? ¿Qué estamos recibiendo a cambio? ¿Qué estamos tratando de obtener? ¿Y cómo va a mejorar nuestras vidas? Y sobre todo, ¿quiénes hay que tienen una percepción de la privacidad mucho más relativa que otros que son conscientes de lo que verdaderamente se puede hacer? Porque al final pues no se hace tanto con los datos con los que se ceden. En última instancia, la administración tiene que ser consciente, tiene que tomar en serio y tiene que invertir en proteger por la medida de la vigilancia el funcionamiento habitual de todo lo que en los puntos 1 y 2 hemos puesto en pie. Ajá. Perfecto, pues hemos visto la importancia de poner a la ciudadanía en el centro y cómo la confianza y la transparencia son esenciales en este proceso. Antes de pasar al cierre y unas conclusiones, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta para los ponentes. ¿Nadie se anima? Un segundo, ahora te traen el micrófono. ¿Aquí? Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por las intervenciones. Yo, escuchando todas las reflexiones, problemas y ahora con el cierre de la ciudadana en el centro, me preguntaba si estaban ustedes trabajando desde sus respectivas administraciones en sensibilización para la gente a la hora de plantearse métodos alternativos de transporte, porque yo, que soy usuaria habitual de bicicleta, pues me encuentro con que hay veces gente, yo cuando voy a Madrid uso el servicio de Madrid, cuando me muevo por las ciudades, y aquí pues en Madrid me miran como ¿te atreves en Madrid? O cuestiones de este tipo, porque creo que también hay una barrera cuando vas a Europa, pues vas a Ámsterdam y alucinas con todas las bicis que hay, entonces, como aquí en España, que además no llueve tanto como en estas ciudades europeas, podemos también cambiar un poco esa mentalidad de usar usar transportes alternativos. Si hay campañas de sensibilización, o si notan ustedes que con los cambios generacionales se va notando algo, ¿cómo estarían abordando estas cuestiones? Bueno, ¿quién se anima a contestar? En nuestro caso, lo primero que intentamos promover es el transporte público siempre, ¿no? Y hacemos muchísimas campañas de sensibilización, sobre todo en la población más joven, para que entienda que el transporte público debería ser la primera elección, siempre y cuando lo permita su condición. Y luego sí que es verdad que respetamos y cuidamos y ayudamos a cualquier opción de transporte que consideramos válida, ¿no? Lo que decíamos al principio, que la dificultad está en cómo hacer convivir todas las voluntades y facilitar que, sea cual sea tu elección de movilidad, vas a tener una calidad y un cuidado. Priorizamos aquellas que son saludables y económicamente, climáticamente neutras, ¿no? Pero con mucho cuidado de no perjudicar a unos contra otros. Es muy complejo aunar las voluntades. Es verdad que aquí hace muy buen tiempo, también es verdad que hace mucho calor, en Valencia por lo menos, en Málaga también, la bici es compleja, pero ayudamos y fomentamos ese uso. Luego aparecen cosas nuevas que no te imaginas, por ejemplo, los patinetes, que en principio aparece como una solución
climáticamente neutra, medio saludable, no tanto, pero interesante, pero genera un problema de seguridad que no habíamos anticipado, ¿no? Entonces, es un animal vivo que hay que estar gestionando constantemente. Lo decías tú también antes, es una cuestión de estrategia de la movilidad de cada ciudad y la realidad que las ciudades españolas en general no están pensadas para el uso concretamente de la bicicleta y menos aún el del patinete. Yo no soy el responsable del área de movilidad, no puedo opinar a ese respecto, pero es así y prácticamente todas las ciudades están en transporte público y luego todo lo que sea alternativo saludable. Pero si no cambiamos el diseño de las redes viarias, desde mi punto de vista, difícilmente va a ser. Pero es una cuestión de distintas estrategias de gobierno, desde el gobierno central, autonómico y local. Yo ahora no, pero he sido muy usuario de la bicicleta y te encuentras, desde que te das cuenta que la ciudad está hecha para que vayan ya ni coches, autobuses y taxis. Pues los carriles son para, Entonces, y lo curioso es que las mismas personas, me voy a meter en un charco, pero como no me puedo, las mismas personas que en los años 80 te decían, niño, no se te ocurra bajar con la bicicleta a la carretera, son las mismas personas que ahora te dicen, bájate con la bicicleta a la carretera. ¿Qué ha pasado? Entonces, si no somos capaces de responder a eso, pues tenemos un problema. Hay un apunte, una cosa que estamos viendo en Valencia, no sé si ocurre en Málaga, que el servicio de bicicletas públicas empezamos a ver que lo utilizan mucho los turistas, más que la propia ciudadanía. Entonces yo creo que también hay un choque cultural y creo que falta a lo mejor unos años de cultura de bicicleta en este caso para poder equipararnos a las ciudades europeas, además de las intervenciones viarias, pero creo que es cultura también. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Y si no, pasamos a que cada uno haga un pequeño cierre con conclusiones. Si quieres empezar tú, Antonio. Bueno, sin innovación y sin tecnología, pues nos cueste muchísimo más trabajo llegar a soluciones sostenibles y que cumplan con las necesidades de todo y cada uno de los ciudadanos presentes y futuros. Probablemente el gap generacional con respecto a movilidad alternativa, con respecto a movilidad tradicional, definición de ciudades, tal y cual, sea una cuestión temporal y de adopción de la tecnología. Evidentemente, mi madre utiliza la tecnología de una manera, y creo que con 87 años no se va a montar en bicicleta, pero es posible que si a mi hija, la pequeña que tiene 20 años, se lo ponemos más fácil, que es una consumidora de tecnología voraz, como toda la gente de su edad, pues igual cambiamos la percepción de los jóvenes con respecto al uso de transporte alternativo y de la movilidad en las ciudades. Pero esto tiene que ser un mensaje de esperanza. Yo creo que cada vez vamos a mejor. Lo que pasa es que tenemos que enfocarnos muy bien de qué queremos, que lo hemos dicho también en la mesa, qué queremos ser de mayores y ser coherentes. Perfecto, muy interesante. Si quieres continuar, Daniel. Bueno, yo como responsable de un órgano de cooperación y no de una administración pública, voy a permitirme el lujo de adoptar una posición de análisis de sistemas puro y duro. Al final, el servicio tiene que ser tan amplio y tan democratizado como sea posible, y la administración pública tiene que tener mucho cuidado de no alienar a nadie. Igual que de los mecanismos de participación ciudadana no pueden participar todo el mundo y se está discriminando a aquellos que no pueden participar frente a aquellos que sí pueden participar, las soluciones de movilidad innovadoras requieren a pesar de las apariencias, un análisis crudo de su utilización. Porque no es lo mismo una persona joven y fuerte y capaz de mover una bicicleta en Sevilla o en algún lugar llano que la madre de Antonio subiendo las cuestas de
de Carlos Haya en Málaga, que la mitad es montañosa, o en Miraflores del Palo. Pues no es lo mismo. Y no se puede decir a la madre de Antonio que por el hecho de tener un servicio de bicicletas disponible le vas a quitar otro tipo de servicios que son los que a ella le dan movilidad. Y no es lo mismo una madre con 2 niños y un carrito de un tercero que una persona que tenga una movilidad autónoma, o no es lo mismo una persona que se ha roto una pierna y tiene una muleta, o que tiene una limitación, o que acaba de llegar a la ciudad y lleva una maleta de 20 kilos. Las soluciones de movilidad tienen que estar planificadas y tienen que ser lo suficientemente generalistas como para dar el mejor servicio posible a todo el mundo, por muy perogrullada que parezca. Perfecto. Tres ideas básicas. Incidir en lo clave que es esto, y que es transversal a todo, y que es un eje estratégico de ciudad y que afecta a casi todo el resto de ámbitos, y que además es muy crítico porque tiene una parte que se puede digitalizar, pero que impacta directamente en diferentes en las personas que tienen diferentes edades y diferentes capacidades, como hemos dicho, y por tanto no es tan fácil de digitalizar como otros servicios que puedes robotizar y ya está. Eso sería lo primero de importancia. Lo segundo, yo soy optimista también. Primero porque las ciudades y la administración y muchos agentes del ecosistema entendemos ya que esto es un tema crítico y que hay que abordarlo. Está habiendo un cambio cultural por parte de las generaciones nuevas y no tan jóvenes tampoco, y porque las ciudades europeas y las nuestras españolas tienen un trazado de base que ya se pensó en su día cuando se hicieron para una movilidad que no era el coche, por ejemplo, ¿no? Hay otras ciudades en otros territorios que se hicieron en la época del coche y están pensadas para coche, y cambiar eso va a ser muy complicado. Las nuestras no. Las nuestras podemos revertir hasta cierto punto a modelos más peatonales y tampoco nos vamos a ver tan afectados. Entonces pienso que desde ese punto de vista hay optimismo, y la tercera idea, hay que tomar decisiones. Es decir, el tipo de ciudad que quieres tener va a empezar probablemente por la movilidad que quieres tener, ¿no? O la movilidad va a impactar en el tipo de ciudad que quieres tener. Y eso vas a tener que aunar voluntades sin alienar a nadie, pero repito la idea, no se puede hacer tortillas sin romper huevos. Al final habrá que tomar una decisión donde alguien se verá un poquito más perjudicado que el resto. Si queremos limitar el acceso de coches al centro porque queremos generar zonas peatonales, porque eso va a liberar espacio de parking y va a permitir abrir otro tipo de oportunidades para la ciudad, se va a ver perjudicado a lo mejor el que vive fuera de la ciudad. Entonces, son decisiones políticas muy claves que para mí son una de las decisiones críticas en los próximos años. Perfecto, pues nada, muchas gracias por estas conclusiones. Me gustaría por último agradeceros la participación y a vosotros por la atención. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.